Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Les recuerdo mi nombre para los que no nos han visto, Ramón Moreno de Yo sé el sexo de tu bebé. Recuerden, somos una página donde en base a un método matemático podemos saber el sexo de sus bebés antes que el ultrasonido te lo pueda confirmar hasta con un 98% de posibilidades de acertar. Recuerden que no hay nada mejor que esperar hasta la semana 20 aproximadamente de gestación para que un médico ginecólogo en el ultrasonido pues ya te pueda decir si es niño o si es niña. También, como saben, tenemos un gran número de mujeres con dudas ginecológicas y nosotros pues no somos doctores y no damos información médica. Lo que hacemos es siempre recomendarles que acudan a cita con su ginecólogo. Por eso, el día de hoy tenemos a un gran invitado muy especial, al ginecólogo Manuel Sánchez Hermosillo, que lo hemos visto en importantes entrevistas con el Universal, en televisoras de Guadalajara, así como en distintos medios informativos. De antemano, muchas gracias, doctor, por tomarte este tiempo con nosotros. Sea usted bienvenido a este espacio. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos y para platicar un poquito. Gracias por la invitación, con todo gusto. Ok, doctor, bien. Pues vámonos rápidamente al tema de hoy, que serán los cuidados prenatales, ¿no? Los cuidados prenatales y su importancia y las consecuencias de no llevarlo. Como bien sabe, doctor, hay algunas mamitas que a veces tienen su embarazo y dejan pasar algunos días y no acuden a su ginecólogo para pues llevar un buen control. ¿Hay usted qué nos puede decir para que lleven un buen control y la importancia de llevar un buen control en el embarazo? Bien, como tú lo dices, Ramón, es indispensable, básico y fundamental que actualmente una paciente conozca cuál es el estado de salud, tanto de ella como su bebé. Esto cada vez es más frecuente y bueno, hay varias guías, ya son prácticas clínicas y protocolos que nos ayudan a identificar cuáles son las pautas de tratamiento durante el embarazo. Entendemos que, bueno, para hablar un poquito de cómo es que se debe llevar, en el primer momento en el que mamá se sabe embarazada es el primer momento en el que tienen que acudir a la primera consulta. Te cuento que idealmente debería haber algo que se llama consulta preconcepcional. Todas aquellas parejas que desean un embarazo en proximidad antes del propio embarazo deben ir con el médico precisamente para ver cuál es el estado de salud actual, para ver qué es lo que tendríamos que corregir, cómo están los exámenes de sangre generales para llevar a un estado óptimo tanto de peso nutricional y en cuestión médica. Entonces, eso es lo ideal. Desgraciadamente, la consulta preconcepcional casi no se realiza en México y las pacientes llegan al consultorio ya embarazadas y en algunos casos con embarazos un poco avanzados, que eso nos limita un poco la posibilidad de poder ayudar a las pacientes. Pero lo ideal es entonces la consulta preconcepcional aproximadamente 3 meses antes de acudir del embarazo. Próximamente, en cuanto la paciente se sabe embarazada, lo más delicado del embarazo son los primeros 3 meses. Esos primeros 3 meses las consultas van a ser cada 2 o 3 semanas de acuerdo a la complejidad o no del caso de cada paciente. Posterior a eso, después del primer trimestre, semana 12, ya nos vemos cada mes. Nuevamente al final del embarazo, volvemos a recortar y hacer más próximas las consultas. Es indispensable saber y entender que cada paciente es muy particular y tiene casos muy particulares. Evidentemente hay pacientes que van a requerir consultas de control más frecuente, con unos exámenes que algunas no los van a necesitar, pero eso se individualizará en cada consulta. Lo ideal es, evidentemente, llegar a un embarazo con un peso saludable. En el embarazo yo les comento a mis pacientes que tenemos muy pocos cuidados, pero esos muy pocos cuidados son extremadamente estrictos. Hablamos de alimentación, incluyendo un alto consumo de líquidos, actividad física, porque la paciente tiene que realizar actividad física a bajo impacto a partir de la semana 12, y pues la nutrición en vitaminas y los exámenes generales, ¿no? La verdad de las cosas es que una paciente que tiene el compromiso de llevar un control de embarazo disfruta su embarazo. Las pacientes que, aunque vayan a consultorio, no hacen las medidas de sanidad adecuadas, como la nutrición adecuada, un peso saludable, actividad física, sufren mucho su embarazo. Posterior a la semana 30 ya es muy complicado para ellas movilizarse, subir o bajar escaleras, la fatiga, la condición física es muy deplorable y es muy difícil para ellas llevar el embarazo, más las posibilidades y el riesgo de las complicaciones de un embarazo poco saludable como diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión gestacional, restricción de crecimiento intrauterino, partos prematuros, que son estas las complicaciones de no llevar un control de embarazo saludable principalmente. Ok, doctor, pues nos queda claro
que cada mes deben de acudir a su control de embarazo, siempre se monitorea Así al es. bebé con el ultrasonido. Sin embargo, le pregunto, doctor, ¿en qué etapas se deben de realizar los diferentes ultrasonidos que existen? Porque pues ya sabe usted que ya hay varios tipos de ultrasonidos, ¿no? Ahora en día hay el estructural, el 4D, el 3D, y las semanas claves de la gestación para descartar algún problema de pues malformaciones, ¿no? Que a veces nos causa esa inquietud, ¿no? De que nuestro bebé venga bien, descartar el labio leporino, el síndrome de Down y todo esto. ¿Qué nos puede decir? Así es. Entendemos, bueno, que cada consulta los pacientes deben de tener su chequeo convencional, un ultrasonido, pero existen, como tú lo dices, ciertas etapas en el embarazo en el que tenemos que realizar ultrasonidos de alta especialidad. El primero de ellos que realizamos, el ultrasonido de alta especialidad sindromático, como su nombre lo dice, descarta síndromes, cuando el más conocido es síndrome de Down, se hace entre la semana 11, límite semana 13.6. Semana 11, límite semana 13.6. Específicamente en ese ultrasonido lo que verificamos es la presencia del hueso nasal fetal y la ausencia de una bolsita de líquido que se forma detrás de la nuca en los bebés, que le llamamos translucencia fetal. Translucencia nucal, disculpa, eso, una translucencia nucal mayor a 3.5 milímetros más una ausencia de hueso nasal fetal nos puede orientar a pensar que el bebé puede tener algún tipo de síndrome, incluido el síndrome de Down. Cuando a unas pacientes les diagnosticamos la ausencia del hueso nasal o la translucencia nucal elevada, tenemos que avanzar a estudios de sangre materna para hacer un cariotipo fetal, que es el cariotipo fetal, es justo analizar todos los cromosomas para determinar en qué cromosoma existe el problema y diagnosticar ya con certidumbre la enfermedad. Entonces, este estudio lo hacemos por ecografía entre la semana 11 y límite semana 13.6. El segundo estudio de alta especialidad, sin dejar mencionar que en cada consulta se hace un chequeo de rutina, pero el segundo estudio obligado se hace entre la semana 18 y 22. Este estudio se llama estructural o morfológico. El estudio estructural o morfológico, como su nombre lo dice, evaluamos las estructuras a detalle de bebé, desde el cerebro, las cámaras del corazón, la cámara gástrica, los riñones, pulmones, vejiga, intestino, sistema musculoesquelético, estructura facial. Esto es para descartar malformaciones propias del producto. Este es indispensable que se haga estas semanas. ¿Por qué es indispensable que se haga estas semanas? Porque muchas de esas enfermedades se pueden tratar in útero. Existe un grupo de médicos en Querétaro, una unidad de cirugía fetal, liderada por el doctor Rogelio Cruz, y él hace cirugías in útero, desde labio hendido, labio leporino, válvulas posteriores, que es una malformación genitourinaria con bebé, o la espina bífida, la corrigen in útero, operan al bebé in útero, y cuando nace el bebé está totalmente perfecto. Entonces, pero tiene ciertos límites de diagnóstico. Es la gran noticia y por eso se tiene que hacer etapas tempranas. Al final del embarazo, dependiendo si tenemos algún dato de que el bebé no está creciendo bien, que eso lo llamamos restricción de crecimiento intrauterino, o si el embarazo se posterga más allá de las 40 semanas, necesitamos verificar que la oxigenación de la placenta hacia el bebé sea adecuada. Podemos o no hacer un estudio que se llama Doppler fetal, que también es un estudio de alta especialidad que se realiza en algunas pacientes, específicamente las que tienen estas condiciones. Pero básicamente estos son los 3 estudios de alta especialidad y las semanas que utilizamos para hacerlas. Ok, sí, porque pues ahora sí que siempre que nos dan la noticia que vamos a ser papás, pues tenemos la inquietud de que nuestros bebés vengan totalmente sanos y Claro, rezamos por para que en supuesto. cada ultrasonido nos diga el ginecólogo que todo va perfecto, que todo va bien. Y más allá de los ultrasonidos, existen ciertos estudios, como usted dice, que en lo particular me parecen a mí muy interesantes, sin embargo, no siempre se practican, ya no se realizan. Ya dejaron de practicarse, como la amniocentesis y también la vellosidad coriónica, entre Sí, otros, ¿no? Pero sí, para bueno, comentar rápidamente las pacientes que era eso, antes no teníamos métodos de diagnóstico modernos, entonces lo que se hacía a través del cervix, se tomaba una muestra, se puncionaba y se rompía la bolsa amniótica y se tomaban muestras fetales internas. Desgraciadamente, con esos estudios que se dejaron de hacer desde el 90, se estaban perdiendo por aborto, por el riesgo de la punción, más bebés sanos que los bebés enfermos que se diagnosticaban. Es por eso que se diseñaron estos nuevos estudios, precisamente para que sean menos invasivos, más confiables y menos riesgosos. Así es. gracias, doctor. Otra duda que nos preguntan mucho es saber sobre la diabetes gestacional.
ya que una mamá me escribió diciéndome que había perdido a su bebé lamentablemente por este problema y tiene el temor de que en su próximo embarazo desarrolle nuevamente la diabetes gestacional. Entonces, ¿esto se puede repetir? La diabetes gestacional, precisamente es una alteración que puede presentar una paciente que ya ha tenido diabetes o que no ha tenido diabetes, pasa inadvertida. Desgraciadamente, los síntomas que produce la diabetes gestacional son tan pocos que por eso es tan complicado diagnosticarla. Es por eso que a todas las pacientes entre la semana 24 y 28 se hacen estudios de tamizaje. Un estudio de tamizaje es un estudio para descartar una enfermedad a temprana edad para poder resolverla con satisfacción. En pacientes de alto riesgo, como pacientes mayores de 35 años o pacientes con obesidad, estos estudios se hacen a más prontas etapas del embarazo. Precisamente una paciente que ya tuvo el antecedente de tener diabetes gestacional, evidentemente es más posible que pueda presentarse. La buena noticia es que a esta paciente, al saberse con ese riesgo, puede entrar precisamente el embarazo en óptimas condiciones o en mejores condiciones que en su embarazo pasado. Me refiero a nutrición, actividad física y peso para reducir el riesgo y las posibilidades. Y así el médico o nosotros, al conocer los riesgos previos de la paciente, podemos tratar etapas tempranas para evitar la presencia de la enfermedad y la reducción de complicaciones. La respuesta, precisamente, si una paciente ya tuvo diagnóstico de diabetes gestacional y poder presentarla, la respuesta es si puede volver a presentarla, pero precisamente el hecho de que ella ya se conozca con este antecedente nos permite actuar de manera más pronta y evitar complicaciones y riesgos. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. También, como usted lo comentó al principio, sabemos que existe un tema muy relevante en el embarazo de gran importancia que es la preeclampsia, porque Así pues es. algunas mujeres sanas y con un muy buen control de embarazo inesperadamente presentan preeclampsia. Entonces ahora esto, digo, la preeclampsia es una subida de presión arterial y que le afecta y puede ser grave tanto para la mamá como para el bebé. Entonces ahí, ¿cómo se puede controlar o cómo se puede diagnosticar? Porque a veces es silenciosa, ¿no? Desgraciadamente, el tema que comentas con la preeclampsia, para hacerles entender a las pacientes qué es la preeclampsia, es una hipertensión, un aumento de la presión arterial, pero no sola. Se tiene que acompañar de daño en el riñón, de pérdida de proteínas en orina. Esa es la característica. Si únicamente una paciente tiene hipertensión sin presentar daño renal, no es preeclampsia, es hipertensión gestacional. Pero una preeclampsia es un problema demasiado serio que ocasiona una alta cantidad de muerte materna y esta específicamente, muchas de estas pacientes, como tú lo dices, son pacientes con controles de embarazo adecuados, con un peso adecuado y con una nutrición adecuada. La preeclampsia es una enfermedad que tiene múltiples etiologías, sin embargo no hay una exacta. Una de las más conocidas es el hecho de que la placenta produce ciertas sustancias que elevan la presión y esto es independientemente en la cantidad de las pacientes. Evidentemente una paciente obesa que no hace ejercicio, que tiene un alto consumo en grasas, tiene un poco de mayor de posibilidad de presentarlas. Es decir, el hecho de llegar al embarazo en un momento más sano sí previene la enfermedad. Cuando se presenta la preeclampsia ya requerimos una valoración muy específica tanto de la mamá como del producto, una serie de medicamentos y tratamientos para evitar fatalidades, que es el hecho de que se suba tan alto la presión que sea tan difícil de controlar y que se presente la complicación más seria de la preeclampsia que se llama eclampsia. La eclampsia es el aumento de la presión tan alta que ya empieza a alterar el cerebro, las arterias del cerebro y empieza la paciente con convulsiones. Y el problema más riesgoso de la eclampsia es que una ruptura de los vasos arteriales cerebrales, ocasionando una hemorragia cerebral, que eso ya es técnicamente con una mortalidad más del 90% de las pacientes, es un riesgo muy alto. Es precisamente esto que nos hace tener que diagnosticar de manera continua. Todas las pacientes embarazadas, en cada consulta se les toma la presión siempre, sí o sí, y se les dan los datos de alarma. Si la paciente tiene dolor de cabeza, acúfenos o fosfenos, ¿qué es? Veo lucecitas, tinnitus, escucho zumbidos en mis oídos, es un dato importante para pensar que la paciente tiene presión alta. Se toma la presión inmediatamente. Si la podemos controlar con medicamento, que es lo ideal, se hace. Si la presión es incontrolable, desgraciadamente, cuando ya tenemos todos los medios, todas las medidas terapéuticas, si no controlamos la presión, la única medida de controlar la presión es extraer el producto a la semana que sea. Ese es el riesgo.
Es por eso que en muchas pacientes con preeclampsia tenemos productos prematuros, porque al extraer el producto y liberar la placenta, en la mayoría de las pacientes automáticamente la presión se controla. Ok, perfecto. Ahora nos queda más claro el panorama y por supuesto que a muchas les va a ayudar esta información, a muchas mamás les va a ayudar esta información para estar más tranquilas durante su embarazo, siempre acudiendo con el ginecólogo y evitando la automedicación. Por Por favor, supuesto. doctor, recuérdenos sus redes sociales, también dónde lo pueden localizar para que tengan una excelente atención con usted. Muchas gracias, Ramón. Pues en todas mis redes sociales, doctor Manuel Sánchez Hermosillo, DR Manuel Sánchez Hermosillo. Mi consultorio está en Prados, Providencia, Eulogio Parra. En todas mis redes están mis direcciones y con todo gusto estamos para ayudarles. Aquí las vamos a dejar también para que lo localicen, doctor. Perfecto. Muchas Y gracias, ya Ramón. para concluir, tenemos una pregunta muy frecuente que nos envían también, que es, yo creo que de las más comunes que hay, que es cómo aliviar las molestias del embarazo, que son las náuseas, el vómito, la acidez estomacal y el estreñimiento, ¿no? Esto a veces uno lo puede encontrar en Google, ¿no? En Internet, pero pues Internet usted sabe que es muy ambiguo, hay muchas fuentes y falsas fuentes que nos dan Exactamente. a pensar muchas cosas, y a veces, por ejemplo, yo me puse a investigar lo de las náuseas y una fuente me dice que un té de jengibre es bueno para las náuseas y otra fuente me dice que es abortivo. Entonces yo por eso siempre les digo que acudan a su ginecólogo. ¿Usted qué nos puede decir, doctor? Bien, desgraciadamente la mayoría de la información que hay acerca de esto y de muchas otras cosas en el embarazo es discutida y hasta cierto punto falsa o con muchos mitos, pero sí, porque de repente te puedes encontrar que un té de manzanilla, un té de canela o de hierbabuena es abortivo, lo cual es mentira. El único té abortivo es un té de una planta que se llama ruda, que ese se utilizaba hace mucho tiempo, el té de ruda, lo cocían las pacientes para abortar, que eso sí es de alto riesgo, pero pues ¿quién lo toma de manera habitual? Las pacientes pueden tomar té de cualquier tipo, de los convencionales, de bolsita y no tienen mayor problema. Específicamente el jengibre está avalado internacionalmente por protocolos científicos como reductor de las náuseas. Eso es cierto, el té de jengibre funciona perfectamente y tiene aval científico. Hay muchos otros medicamentos seguros para mamá y para bebé para el control de náuseas y vómito, pero aparte lo que necesitamos son las medidas no farmacológicas para reducción de náuseas y vómito, como evitar grasas, evitar irritantes, comer porciones pequeñas. Al tomar líquidos, no hacerlos con la comida, más bien hacerlo entre comidas. Entendemos que el estómago es un contenedor. Si ese contenedor se llena a su límite, va a haber un reflujo constante. Hay una hormona que se llama progesterona que hace más sensible y relaja el esfínter superior del esófago. El esófago es el conducto que une la boca con el estómago y tiene una válvula. Esa válvula durante el embarazo está flácida, entonces es más fácil que no tenga tanta tensión y haya un reflujo. Eso es común en el embarazo. Y esto se debe a una hormona llamada progesterona. Entonces, el hecho es de tener porciones pequeñas, bien masticadas, para darle menos posibilidad al metabolismo intestinal de hacer su trabajo. Bien masticadas, me refiero a masticar cada bocado al menos 30 veces, porciones pequeñas pero fraccionadas. La mujer embarazada debe tener una alimentación fraccionada, dieta fraccionada en quintos. Desayuno, comida y cena, y a media mañana y a media tarde una colación, una fruta de alto contenido nutricional. El hecho de consumir alimentos saludables, fibra, fruta, verdura y los líquidos suficientes durante el día, que se recomiendan 2,5 litros, nos reduce. Si una paciente se malpasa en sus alimentos, se excede en cantidades, come irritantes y come grasas, es mucho más fácil que haya reflujo y acidez, náuseas y vómito. Para el estreñimiento, evidentemente, si consumimos una dieta astringente es una dieta seca, una dieta que forma sequedad en la zona, que es pan, pasta, arroz, galleta, va a haber más estreñimiento. Lo contrario de esto, el antagónico sería una dieta alta en fibra, frutas, verduras y un alto consumo de líquidos. Eso va a reducir. Aquí lo que tenemos que entender es que una paciente embarazada está expandiendo una cavidad que es el útero, que la va a expandir hasta 40 centímetros. ¿Qué pasa con los 6 metros de intestino? Se expanden hacia cualquier lugar y están presionadas. Entonces el metabolismo está muy disminuido y muy comprometido por el hecho de que el útero lo empujó hacia cualquier lado. Eso nos hace que la calidad de alimentos que tenemos que tener tiene que ser estricta, alta, de alto valor nutricional. Y bueno, si ya no es suficiente con las medidas higiénico-dietéticas y de alimentación, aunado a esto, la alimentación y la caminata, actividad física, una actividad física mejora el metabolismo también, nos va a reducir el riesgo de estreñimiento.
Si una paciente ya con todas estas medidas no tiene no tiene una digestión saludable, tiene estreñimiento, bueno, ya nos podemos apoyar de medicamentos que son seguros, pero es indispensable hacer la contraparte. Yo le digo a mis pacientes, puedo darte toda la farmacia completa, pero si tú no pones de tu parte en tu día a día, en tu alimentación, calidad de alimentos, grasas, ejercicio, no va a pasar nada. Y eso es lo que le digo a todas las pacientes que nos están viendo en este momento. Es importante, principalmente, las medidas que ellas mismas pueden hacer. Gracias, doctor. Pues fue muy buena su intervención en esta pregunta, Un porque placer. es una de las dudas más comunes, ¿no? Que siempre Así preguntan de es. las náuseas, el vómito, la acidez estomacal. Muchísimas gracias. Le agradezco, doctor, Un placer. mucho haber estado aquí con nosotros. De verdad, fue un gran placer tenerle de invitado. No, muchas gracias por la invitación y estamos aquí con todo gusto. Reciba un fuerte abrazo hasta Guadalajara y esperamos pronto tenerlo de nueva cuenta por aquí. Un fuerte abrazo. Un saludo Ya y saludos tenemos a todo el vuelo auditorio. directo de Acapulco a Guadalajara para cuando guste venir aquí a Acapulco, a su casa. Dale, fuerte abrazo. Gracias. Un Hasta fuerte luego. abrazo. Saludos a todos. Gracias. Bye.